Durante décadas te dijeron que el poder se mide en ejércitos, petróleo o bancos. Pero el poder real, el que decide si tu país come, produce o exporta, vive en algo más simple. Un contenedor metálico y una fecha en un calendario. Porque casi todo lo que compras, ropa, tecnología, juguetes, piezas de coche, medicinas, tiene un rastro marítimo. Y cuando ese rastro se rompe, no se rompe una tienda, se rompe una economía. Y aquí viene el shock. Existe un club de gigantes del transporte marítimo que no necesita gobernar países para dominarlos. Solo necesita controlar rutas, barcos, puertos y capacidad. No aparecen en campañas electorales, no dan discursos, pero pueden subir el precio de la vida en tu ciudad sin tocar una sola ley. Nosotros creamos este contenido para ustedes y de verdad nos esforzamos para explicarlo de forma simple y clara. Si te sirve, suscríbete por favor al canal, porque esta historia no es un tema de barcos. Es un manual de cómo se controla el comercio mundial desde la sombra. Para entenderlo, imagina el mundo como un supermercado gigantesco. Los países no producen todo lo que consumen, intercambian. Y el camión principal de ese supermercado no es un camión, es un barco. Si el barco llega tarde, las fábricas paran. Si el barco llega caro, los precios suben. Si el barco no llega, el producto desaparece. Así de simple. Ahora imagina que, en lugar de miles de transportistas compitiendo, el sistema está dominado por unos pocos colosos que mueven la mayor parte de los contenedores del planeta. Ellos deciden cuántos barcos salen esta semana, qué rutas se priorizan, qué puertos reciben más visitas, qué mercancía entra y cuál se queda esperando. Lo llaman logística. Pero en la práctica, es una forma de poder. Y no es poder por violencia, sino por dependencia. Una empresa puede fabricar el mejor producto del mundo, pero si no consigue espacio en un barco, ese producto no existe. Un país puede tener mano de obra y fábricas, pero si no puede importar piezas o exportar lo que produce, se asfixia. Por eso la logística no es un sector, es infraestructura de soberanía. Aquí aparece la parte más inquietante, la gente cree que el precio de las cosas depende del costo de producción. Pero una parte del precio depende de algo que casi nadie mira, el flete, el transporte. Si el flete se multiplica, la inflación aparece como un fantasma en el supermercado. No porque el comerciante sea malo. No porque el gobierno lo haga mal. Sino porque el acceso al mar se volvió más caro. Y entonces, como en todo buen thriller, llega la pregunta, ¿cómo es posible que esto ocurra sin que los gobiernos lo frenen? ¿Cómo pasamos de muchas navieras compitiendo a un sistema donde unas pocas pueden coordinarse como si fueran un solo cerebro? Porque la palabra clave no es barcos. La palabra clave es alianzas. Y ahí está el cliff de esta primera parte. Si 3 o 4 gigantes se ponen de acuerdo para coordinar rutas y capacidad, ¿siguen siendo competencia? ¿O se convierten en un cártel con nombre elegante? Lo más brillante de la mafia naviera no es que tenga barcos. Es que tiene un mecanismo para controlar el mercado sin decir la palabra cártel. Se llama alianza. Suena técnico, suena aburrido, suena normal. Pero en la práctica funciona como una coordinación de poder, decidir cuánta capacidad hay, en qué rutas, en qué semanas, y a qué precio aceptable para ellos. Imagina que en tu ciudad hay 3 supermercados gigantes. En teoría compiten. Pero un día deciden algo simple, tú atiendes el barrio norte, yo el centro, él el sur. Y si falta mercancía, no la traemos rápido, la racionamos. Nadie firma un papel que diga acuerdo ilegal, pero para el consumidor el resultado es el mismo. Menos opciones, precios más altos, y un no hay que aparece de repente. Las alianzas navieras hacen algo parecido, solo que a escala del planeta. ¿Cómo funciona en palabras simples? Ellos no tienen que fijar un precio directamente. Solo tienen que controlar la oferta de espacio en los barcos. Si hay mucho espacio, el precio del transporte baja. Si hay poco espacio, sube. Entonces, el truco es controlar la cantidad de asientos disponibles para contenedores. Aquí llega el golpe psicológico, cuando tú buscas enviar mercancía, no compras un barco.
Compras un hueco. Un cupo. Una fecha. Y si el cupo es escaso, tú pagas lo que sea. Porque tu negocio depende de eso. ¿Y cómo se crea escasez sin que parezca manipulación? Con una herramienta invisible, cancelar viajes. En el mundo naviero se llama blank sailing, un viaje programado que se cancela. En la superficie es operación eficiente. En la realidad, es una palanca. Si cancelas suficientes salidas, reduces capacidad, suben los fletes. Y lo más duro, no necesitas cancelar todo. Solo lo suficiente como para que el mercado entre en pánico. Otro truco, redistribuir barcos a rutas más rentables. Si una ruta deja poco margen, las navieras mueven buques a otra donde pagan más. El cliente de la ruta pobre no tiene alternativa, o espera semanas o paga tarifa premium. Y cuando el comercio vive de tiempos, esperar semanas equivale a perder dinero todos los días. Ahora junta estas piezas. Cancelas algunos viajes y mueves barcos a rutas rentables y controlas el calendario y controlas los puertos clave. ¿Qué obtienes? Un mercado donde tú decides el ritmo del mundo. Y aquí es donde la gente se equivoca, piensa que esto afecta solo a empresas grandes. No. Te afecta a ti en la tienda. Cuando sube el flete, sube el costo de importar todo, ropa, electrónica, repuestos, fertilizantes, piezas industriales. Y cuando esos costos se filtran, llega la inflación de la forma más cruel, lenta, cotidiana, en pequeñas subidas que nadie entiende. La gente culpa al gobierno, a los comerciantes, a la crisis. Pero muchas veces el golpe empezó en el océano. Entonces, ¿por qué los estados lo toleran? ¿Por qué esto no se rompe con una ley? Porque el transporte marítimo tiene una especie de zona gris histórica. Los gobiernos, durante décadas, prefirieron estabilidad y rutas seguras antes que competencia total. El argumento suena razonable: si obligamos a competir a muerte, habrá quiebras, caos, rutas que desaparecen y comercio inestable. Así que se aceptó la coordinación como un mal necesario. Y cuando un mal necesario dura muchos años, deja de ser necesario y se vuelve sistema. Además, los estados no controlan el mar como controlan una autopista. El mar es global. Las empresas son globales. Los puertos compiten entre sí. Y cuando el poder está distribuido, nadie se atreve a romper el tablero por miedo a quedarse sin suministro. Pero aquí llega lo más inquietante: cuando el sistema se acostumbra a alianzas, el mercado deja de tener precio real. Tiene precio estratégico. Y ahora el cliff: si estas alianzas pueden crear escasez con un clic, ¿qué pasa cuando llega una crisis real? Pandemia, guerra, bloqueo, ¿y el sistema entra en pánico? ¿Quién paga la factura, ellos o tú? Si dices continúa, hago la parte 3, la crisis de contenedores, los puertos como cuellos de botella, que se pueden apagar, y por qué Estados Unidos teme perder el control de las reglas del juego. Lo que hace peligrosa a la mafia naviera no es que gane dinero. Lo peligroso es que controla el ritmo del mundo. Y el día que el ritmo se rompe, se revela una verdad incómoda: la globalización no es un concepto, es una cadena de hierro. Si esa cadena se tensa, todos lo sienten. Si se corta, todos se asfixian. La crisis de contenedores fue el momento en que el sistema se quitó la máscara. No hace falta memorizar fechas ni tecnicismos, basta con entender el mecanismo. De pronto, algo se frena en el planeta. La demanda cambia, los puertos se saturan, faltan contenedores en el lugar correcto, los barcos llegan tarde. Las colas de buques crecen como un atasco en una autopista, y el comercio mundial entra en modo pánico. ¿Y qué pasa cuando hay pánico? El precio del flete se vuelve un arma. Porque el flete no es un servicio, es permiso para existir. Si importas piezas y no llegan, tu fábrica se detiene. Si exportas y se retrasa, pierdes el cliente. Si vendes en tienda y no repones, muere tu negocio. Entonces aparece la pregunta brutal: ¿quién decide quién recibe espacio en el barco cuando todo está saturado? Ahí es donde las alianzas muestran su verdadera naturaleza. Cuando todo va bien, parecen coordinación eficiente.
Cuando todo va mal, se convierten en un filtro, unos consiguen cupo, otros no y ese no es neutro. Ese no decide quiebras, despidos, inflación y en casos extremos, estabilidad social. Micro-OC, imagina que el mundo es un cuerpo y los contenedores son la sangre. Si la sangre se detiene en un órgano, ese órgano muere. No importa si el cerebro dice calma. Si no llega sangre, se acabó. Y aquí entra la parte más oscura, los puertos y los cuellos de botella. En tierra, si un país tiene un problema logístico, puede abrir otra carretera, enviar más camiones, desviar rutas. En el mar, no. El mar tiene puertas estrechas. Y esas puertas estrechas no son metáforas, son lugares reales que funcionan como interruptores del sistema. Un puerto grande no es solo un lugar donde atracan barcos. Es una válvula. Si esa válvula se atasca, el flujo global se atrasa. Si se cierra, el flujo se corta. Y lo peor, para causar caos global, no necesitas cerrar 100 puertos. Te basta con bloquear unos pocos puntos críticos. Esto convierte al comercio en una especie de geopolítica silenciosa. Porque quien controla horarios, grúas, turnos, contenedores vacíos y prioridades de descarga no solo controla mercancías, controla tiempo. Y en economía, el tiempo es dinero. Para una empresa, un retraso de 2 semanas puede ser el margen de supervivencia. Para un país, un retraso de 2 meses puede ser inflación y descontento. Micro-OC, cuando ves precios subir en una tienda, muchas veces estás viendo un retraso que ocurrió 40 días antes en un puerto a miles de kilómetros. Y tú no lo sabías. Ahora, la pregunta que prometimos desde el inicio, ¿por qué Estados Unidos teme a este cártel? Porque Estados Unidos puede tener portaaviones, satélites y el dólar, pero no puede obligar a que el mundo funcione si su cadena logística es frágil. Y no solo por consumo. Por seguridad nacional. El poder estadounidense depende de mover cosas rápido, suministros industriales, tecnología, componentes estratégicos, piezas militares, combustible, equipamiento. Incluso la proyección militar necesita logística. Un ejército sin logística es un museo. Y la logística moderna, en gran parte, viaja en contenedores y depende de puertos. Aquí viene el golpe, en una guerra moderna, el primer frente no siempre es el cielo. A veces es un puerto saturado. A veces es un contenedor que no llega. A veces es una grúa sin operador. A veces es un sindicato portuario. A veces es una naviera que reprograma rutas. Y aunque no se dispare un tiro, el efecto puede ser estratégico. Micro-OC, puedes perder una batalla sin combate si pierdes la capacidad de abastecerte. Estados Unidos teme 2 cosas al mismo tiempo. Primera, perder control sobre las reglas del comercio. Porque si el comercio global funciona bajo reglas dictadas por alianzas privadas, la política llega tarde. Un gobierno puede anunciar vamos a bajar precios, pero si el flete sigue alto, los precios no bajan. Un gobierno puede anunciar vamos a traer producción, pero si importas maquinaria y tarda, no puedes industrializar. El Estado parece poderoso, pero queda a merced del calendario de terceros. Segunda, que otro bloque construya su propio sistema marítimo y lo use como palanca. Y aquí entra el miedo geopolítico real, si el futuro del comercio se divide en zonas, rutas preferentes, puertos aliados, seguros, financiación, navieras alineadas, entonces el mar deja de ser neutral. Y cuando el mar deja de ser neutral, el mundo se parte en 2. Ahora entiende por qué este cártel es único. No necesita amenazar. No necesita disparar. Solo necesita hacer lo que ya sabe hacer, priorizar, retrasar, cancelar, redistribuir. En tiempos normales, eso es negocio. En tiempos de tensión, eso se parece demasiado a un arma. Y aquí llegamos al final con la pregunta más peligrosa, ¿qué viene ahora? Hay 2 escenarios, y ambos asustan. Escenario 1, más control estatal. Gobiernos, especialmente Estados Unidos, intentan recuperar soberanía logística con leyes más duras,
subsidios a flotas propias, incentivos para construir puertos y capacidad interna, y presión política sobre alianzas. Esto suena lógico, pero es lento, caro y choca con intereses privados gigantescos. Y además, el comercio no espera. Escenario 2, más monopolio. Las navieras salen aún más fuertes de cada crisis. Compran competidores, consolidan rutas, invierten en puertos y terminales, y se convierten en dueños del cuello de botella, no solo en usuarios. El mundo termina pagando una renta logística permanente, un impuesto invisible sobre cada producto. Y tú lo pagas sin saberlo, cada vez que pasas por caja. Micro-OC final, si mañana sube el precio de tu compra, quizá no sea tu país. Quizá sea el mar. La mafia naviera no es una conspiración, es una autopsia del sistema. Es lo que pasa cuando el comercio mundial depende de pocos nodos y pocas decisiones. No hace falta que alguien controle el mundo con un gobierno. Basta con controlar los cuellos de botella. Si quieres la segunda parte de este tema con un giro aún más geopolítico, como China y la UE están construyendo su propio imperio marítimo, escribe Mar en los comentarios. Y si este vídeo te ayudó a entender por qué la logística es poder, suscríbete. Aquí se cuentan las guerras invisibles que mueven el dinero, antes de que el mundo se entere.